de este aspecto. Muy bien, entonces recuerde que nosotros estamos trabajando una materia que se llama teología sistemática y las clases anteriores habíamos estado trabajando en lo que se conoce como digamos, sentando los prolegómenos, las bases por lo menos del concepto de teología. ¿Qué es teología? Y decíamos varias, digamos, usos del término teología, ¿correcto? Los exponíamos y explicábamos algo de eso. Luego empezamos con una de esas grandes doctrinas que incluye el concepto de teología. Recordemos que les he venido diciendo que incluye mínimo 12, 13 grandes doctrinas que nosotros debemos conocer de aquello en lo cual creemos y que no hay solamente una perspectiva de esas doctrinas, sino que hay varias. Y por lo tanto, digamos, reitero, hay que intentar conocer eso. La primera gran doctrina, la primera gran temática en cuanto a las doctrinas como tal, aparte de la definición que ya hicimos del término teología, es el concepto de Dios, ¿correcto? Y en ese concepto nosotros vamos a estudiar, digamos, ¿qué se puede estudiar de Dios? Y cuando hablo de Dios, hablo, digamos, de lo que nosotros conocemos, digamos, tradicionalmente como la Trinidad, es decir, el Dios Trino, ¿ya? Claro, posteriormente se va a estudiar lo que es solo Padre, solo Cristo, solo Espíritu Santo, porque cada uno de ellos tiene su propio estudio. El estudio del Padre se llama teología como tal, el estudio del Hijo se llama cristología y el estudio del Espíritu Santo se llama neumatología. Cada uno de esos van a tener su estudio por separado. Pero, digamos, cuando se habla de ese Dios trino o triuno, como también le llaman, ¿qué es lo que se puede ver de este aspecto? Digamos que lo que clásicamente se estudia de esto es, primero, el concepto de Trinidad, ¿correcto? Luego, los nombres de Dios, los atributos de Dios, que eso tiene unas divisiones bastante importantes, y luego Dios y la filosofía. Eso es como lo que se estudia, digamos, tradicionalmente en este concepto Dios, ¿correcto? Y el primero de esos, obviamente, entonces, fue, como le estoy diciendo, el de la Trinidad. Pero antes de abarcarnos en la Trinidad, eh, les di una pequeña definición de Dios y esta definición es muy importante porque fue la definición de Dios que se construyó en lo que se conoce como el Catecismo de Westminster, que eso fue por allá en 1646. ¿Qué es eso del Catecismo de Westminster? Es básicamente las iglesias calvinistas, y cuando hablo de las iglesias calvinistas son las iglesias que surgieron a partir del reformador Juan Calvino. Entonces ellos hacen un compendio de las creencias de ellos. Y ese compendio de las creencias de las iglesias calvinistas se llama el Catecismo de Westminster, ¿correcto? En ese catecismo está este concepto de la definición de Dios. Y dice, no hay sino un solo Dios vivo y verdadero, infinito en su ser y perfección, espíritu puro, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es una voluntad inmutable y justísima, y para su propia gloria. Es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonador de la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Esa es la definición de Dios, reitero, del Catecismo de Westminster. Claro, obviamente hay muchas otras definiciones, ¿correcto? Y esas definiciones pueden ir a partir de todas las áreas del conocimiento. Y fue propuesto en el 1646, como le estoy diciendo. O sea que
ya obviamente al 2021 pues seguramente habrá muchas cosas para cambiar. Básicamente lo que está teniendo en cuenta aquí esta definición de Dios es intentando definirlo a través de sus atributos y perfecciones. Por ejemplo, cuando dice de un Dios vivo y verdadero, está hablando de su persona, ¿correcto? Cuando dice infinito, ese es uno de los caracteres, de los atributos o perfecciones de Dios, igual la perfección, igual el espíritu, igual también cuando dice que es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso. Así es de que todos esos atributos, o por lo menos muchos de ellos, los vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los atributos de Dios. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Y hablamos un poquitico de algunas de esas, digamos, cualidades que menciona acá de Dios. Solamente estoy haciendo un repaso grosso modo de lo que vi la clase anterior. Y luego aquí hay un aspecto ya hablando de la Trinidad. Le dije que cuando se habla de Dios se habla de lo que es la Trinidad, los nombres de Dios, los atributos de Dios, Dios y la filosofía. Y entonces el primer aspecto de ese que se debe aprender o enseñar de ese Dios es la Trinidad. De la Trinidad vamos a trabajar un pequeño aspecto que es la definición, una definición muy básica de lo que es Trinidad. Luego vimos lo que dice el Antiguo Testamento. Quedamos ahí. Luego lo que es el Nuevo Testamento. Luego algunas analogías y algunos puntos de vista de la Trinidad o en contra de la Trinidad, que es el arrianismo, el socialismo, el monarquianismo. Y bueno, ahí estamos entonces lidiando con esto. Teniendo en cuenta nosotros inicialmente que la palabra Trinidad tenemos que decir que no es bíblica, es decir, esa palabra no está en la Biblia. Como tampoco está en la Biblia la palabra triunidad, que se utiliza también muchas veces para intentar definir ese concepto, ni trino, ni trinal, ni subsistencia o esencia. Entonces, por otro lado, también se dice que la doctrina de la Trinidad estaría implícita en el Antiguo Testamento. Eso es lo que se plantea. Y por el otro lado se dice que no es explícita en el Nuevo Testamento. Muchos de los textos que se utilizan en el Nuevo Testamento para la Trinidad son textos que son adiciones posteriores. Como son textos que son adiciones posteriores, mucha gente va a decir, perdón, es que la doctrina de la Trinidad no es bíblica. Karl Barth va a responder a eso, perdón, la doctrina de la Trinidad sí es bíblica. Lo que no es bíblico es como esa sistematización de esta doctrina que se ha tratado de hacer con el tiempo, porque es a través de los concilios, a través de los padres de la iglesia y a través de algunos conceptos de teólogos que se ha venido tratando de explicar ese concepto de la Trinidad. ¿Ya? Entonces, reitero, hay gente que va a decir, si eso de la Trinidad tuvieron que definirlo en un concilio, si X teólogos están intentando definirla, es porque eso no es bíblico. Reitero, Karl Barth va a decir, sí, la doctrina de la Trinidad sí es bíblica, es decir, en el sentido de que sí está anunciada en el texto bíblico, pero lo que no está es, y lo que se está tratando de hacer en los concilios y por parte de los teólogos, es como una sistematización, una explicación de la doctrina de la Trinidad. ¿Listo? Este triángulo que está en esta laminilla es una de las maneras en que se ha tratado de identificar o de explicar la Trinidad de manera gráfica. Vamos a ver que hay varias maneras y ahorita lo vemos. Eso se llama, como decía acá en esta laminilla, analogías. Analogías. Entonces, una pequeña definición de Trinidad. Reitero, esta es usualmente una definición que dan casi todas las teologías sistemáticas de la Trinidad. Solamente hay un Dios único y verdadero, pero en la unidad de la deidad hay tres personas. Esas tres personas son coeternas, coiguales, iguales en substancia, pero distintas en subsistencia.
se define el término subsistencia como existencia necesaria. Aquí lo que se pretende con esto es intentar explicar que eso de la existencia necesaria, lo que pretende es decirnos que, perdón, en el Antiguo Testamento no se necesitaba, por ejemplo, Jesucristo. ¿Por qué no? Porque el rol fundamental de Jesucristo es su muerte expiatoria, su muerte vicaria, es decir, en lugar mío. Pero en el Antiguo Testamento había otros métodos para, digamos, la solución de algunos pecados, o el perdón de los pecados, que eran los sacrificios y todo ese asunto. Entonces, no se necesita esa parte, es lo que se dice, ¿ya? Entonces, se tiene desde esa manera. Entonces, se dice, por ejemplo, no, entonces en el Antiguo Testamento, pues como había unos sacrificios y había otras maneras de lidiar con esto, pues no se necesitaba entonces tanto el rol específico de Cristo como en su rol salvífico, me estoy refiriendo. Por ejemplo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es un espíritu que viene y va, ¿correcto? Por ejemplo, como en el libro de los Hechos, entonces vino el Espíritu del Señor sobre Gedeón, sobre Jefté, sobre Sansón, y estos personajes hacen grandes hazañas, no podían hacerlas si el Espíritu del Señor no estuviese con ellos. Entonces, eso significa que el Espíritu tiene como un rol en el que viene y va. Pero ya es en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, en el cual ya el rol de el Cristo que muere vicariamente ha tenido lugar, y entonces él dice, yo me voy, pero dejo un consolador, y el Espíritu Santo entonces viene y está de manera permanente con el ser humano. A eso es a lo que se refiere con subsistencia, ¿ya? Entonces son, reitero, como dice acá esta pequeña definición, distintos en subsistencia. Y hay unas bases bíblicas en el Antiguo Testamento para la Trinidad. El asunto es que hay también algunos problemas entre biblistas y teólogos. Roland, levantaste la mano. Sí, pastor, con ese hecho de que Jesucristo haya dado el consolador, entonces ocurre una contradicción, ¿no? Con el Espíritu Santo del Antiguo Testamento y el Nuevo, porque si Jesucristo deja el consolador, o sea, quiere decir que en el Espíritu Santo del Antiguo Testamento, entonces, ¿qué era? Es el mismo Espíritu Santo, y en eso Paul Tillich tiene un análisis muy interesante, planteando que nosotros no podemos desligar de ninguna manera el actuar del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento con lo que hace el Espíritu de Dios que se presenta en Hechos y en el Nuevo Testamento. No podemos desligar. De hecho, muchas veces uno también escucha a algunos teólogos planteando que son diferentes, o incluso que en el Antiguo Testamento tampoco hay Espíritu Santo, pero perdón, el Espíritu Santo se encuentra incluso desde el versículo 2 de Génesis 1, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz del abismo. Ese es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu Santo allá y acá, pero no contradictorios, sino son más bien complementarios. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento actúa de X maneras, y luego en el Nuevo Testamento va como adicionando a eso que ya mostró en el Antiguo Testamento, mostrando otras maneras de actuar. Pero no podríamos pensar que el Espíritu Santo del Antiguo Testamento nos mostró ya, allá en esa parte del texto bíblico, todo lo que puede hacer, todo lo que va a hacer, todo lo que es capaz de hacer. No, sino que también mostró esta otra parte. Sería exactamente igual hablar de precisamente ese actuar del Espíritu Santo en algunas personas que proponen, por ejemplo, en las iglesias, ¿cuál es el mover del Espíritu Santo que usualmente se trabaja? Entonces, usualmente se dice que una persona tiene el Espíritu Santo y que es muy espiritual cuando habla lenguas, ¿cierto? Cuando practica aspectos, por ejemplo, como la risa santa, como la danza santa, etcétera. Entonces, esa persona es espiritual, o tiene muchísima unción.
Pero entonces si nosotros nos detenemos solamente en eso y no nos vemos al Espíritu Santo del Antiguo Testamento, pero entonces si se tiene solamente el concepto del Espíritu Santo del día del Pentecostés, etcétera, entonces, claro, ahí dice, no, pues el actuar del Espíritu Santo solamente es, según yo veo ahí, hablar en lenguas y, y hacer ciertos movimientos y pare de contar, ¿no? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo hacía una cantidad de cosas impresionantes, ¿ya? Y las personas cuando tenían el Espíritu del Señor no solamente hablaban en lenguas, de hecho en el Antiguo Testamento no se habla de esa manera del Espíritu Santo, pero sí hacen unas hazañas, reitero, terriblemente, digamos, supranaturales, que no se podían hacer si esa asistencia del Espíritu Santo no estuviera con ellos. Entonces no se puede hablar, digamos, como de una contradicción o de un espíritu diferente allá y acá, así como tampoco de un Dios diferente, me decía un estudiante esta mañana que le estaba dictando clases, porque es que en el Dios del Antiguo Testamento es un Dios más guerrero, más belicoso, vengativo, etcétera, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, de misericordia. No, sencillamente son roles que se van enfatizando allá y acá, pero que los roles diferentes que muestra en ambos testamentos son complementarios. ¿Listo? Alexandra. Sí, se puede decir que en el Nuevo Testamento se deja ver más el conocimiento del Espíritu Santo, del rol del Espíritu Santo. El conocimiento, O no. sea, porque bueno, en el Nuevo Testamento habla, ¿no? Tiene de muchas características del Espíritu Santo, ¿no? Habla más claro sobre el Espíritu Santo. O sea, conocimiento acerca del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento pues venía sobre ciertas personas, ¿no? Pero ya en el Nuevo Digamos, Testamento... Uh-huh. esa es una de las características o una de las diferencias del Espíritu en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento viene sobre algunas personas momentáneamente, mientras que en el Nuevo Testamento el Espíritu ya viene y está con nosotros permanentemente. Esa sí es una gran diferencia ahí, ¿correcto? Pero lo que pasa es que la verdad lo que sí hay es un gran desconocimiento, pero de parte nuestra, del actuar del Espíritu Santo, tanto en un lugar como en el otro. Entonces, Paul Tillich, como les comento, está diciendo no, no se puede desligar. Karl Barth también propone eso, no se puede desligar el actuar de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, del Espíritu Santo específicamente, no se podría porque se estaría desconociendo un segmento muy, muy importante de cómo actuó allá y acá, ¿ya? Y eso no es correcto porque entonces si lo tomamos solamente de una u otra perspectiva vamos a tener una visión muy, muy parcializada de lo que el Espíritu Santo puede hacer. ¿Ya? Por ejemplo, en los profetas del Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero ellos eran capaces de decir, digamos, de denunciar las injusticias, de denunciar el culto del dios Baal, o de denunciar a los falsos profetas, en fin, mientras que en la actualidad poco se manejan esos conceptos del Espíritu Santo. ¿Ya? Un profeta, por ejemplo, poco en la actualidad denuncia las injusticias sociales. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Entonces el Espíritu Santo ya como que no se encarga de eso, o es que ya no hay injusticias. Y no, y vamos a darnos cuenta que es que hay una gran deficiencia en el actuar del Espíritu Santo allá y que también actúa de esa misma manera acá, pero como yo no tengo ese conocimiento, entonces ese concepto o esa manera de actuar del Espíritu queda como por allá archivada, ¿no? Ahí está en el texto bíblico. Lo que me corresponde a mí es sacarlo, desempolvarlo y decir, el Espíritu de Dios también se mueve acá. Claro que sí, también se mueve en el conocimiento, también se mueve en la denuncia, también se mueve en la injusticia, también está a favor del huérfano, de la viuda, del pobre, el desamparado, en fin. Bueno, entonces hay algunas bases bíblicas en el Antiguo Testamento para hablar de la Trinidad. Lo que pasa es que hay una fuerte controversia, digo acá en esta laminilla, una fuerte controversia entre biblistas y teólogos. ¿Por qué? El biblista por lo general es una persona que se va a enfocar solamente en lo que dice el texto bíblico y para de contar. Entonces el teólogo le va a decir al biblista, pero es que ustedes solamente métodos exegéticos, hermenéutica, pero a ver, eh, eh,
¿qué dice la historia de eso? ¿Qué dice la tradición? ¿Qué dice un estudio sistematizado de esa doctrina? Porque, por ejemplo, nosotros los biblistas nos especializamos en Antiguo y Nuevo Testamento y entonces, no, el Antiguo Testamento dice que y pare de contar. Entonces, la teología sistemática lo que hace es decir, ¿qué dice el Antiguo Testamento de esa doctrina? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Y luego, ¿qué dice la patrística? ¿Y qué dice la época medieval? ¿Y qué dicen los teólogos en la modernidad y en la contemporaneidad? ¿Ya? Entonces, ese es el recorrido que hace el teólogo. El biblista, reitero, los teólogos dicen es que ustedes solamente se quedan ahí en el método exegético y pare de contar. Mientras que por otro lado, el biblista le critica al teólogo, perdón, es que ustedes se ponen a hablar de una cantidad de textos y dicen, sí, mire, aquí está, por ejemplo, la Trinidad, pero es que eso en el método exegético, ahí no está hablando de ninguna Trinidad. Y entonces eso es lo que está pasando precisamente con estos textos que usan el plural de nosotros o nuestro. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A textos, por ejemplo, como Génesis 1:26, Génesis 3:22, Génesis 11:7, Isaías 6:8, cuando en todos esos textos dice, por ejemplo, hagamos al hombre, perdón, hagamos de quién se está refiriendo o a quién se está refiriendo. O, por ejemplo, a quién enviaré y quién irá por nosotros, como dice en Isaías 6:8. Entonces, los teólogos fácilmente toman esos textos y dicen, veas que aquí está la Trinidad. ¿Quién es ese hagamos? No, pues Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras que el biblista dice no, no necesariamente, porque esos textos pueden estar hablando del plural de majestad o plural de intensidad, o también hay otra teoría que habla de que está hablando con los ángeles, o si está hablando de la Trinidad, pero perdón, ¿por qué tiene que ser una Trinidad? ¿No pueden ser 4, 5 o 6 dioses? ¿Quién dijo que eran 3 dioses? Si en la antigüedad se creía que habían 70 dioses, que el dios él era el papá de todos los dioses y que ese dios él tenía 70 dioses a partir de los cuales, digamos, como que se movía y gobernaba el mundo. Entonces, ¿quién dice que cuando dice ese hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza? O cuando dice en el relato de la Torre de Babel, descendamos y confundamos, ¿quién dice que son 3? ¿Por qué no podemos saber que son 4, 5 o 70? ¿Ya? Y les comentaba algunos usos de esos plurales en la Biblia. Entonces le decía que uno de esos usos puede ser el plural de plenitud. En Dios existe toda la plenitud, correcto, y que ese es uno de los usos. Es decir, Dios es tan grande, tan extenso, que no se podría usar un término en singular para hablar de esa plenitud. Tiene que ser en plural. Eso es un modismo en el hebreo. En el hebreo muchas palabras están en plural y sin embargo las traducciones son singular. Pero ellos lo toman en plural o lo escriben en plural porque dicen es un término muy importante que si se tomara solamente en singular no alcanzaría a recoger la importancia que reviste ese término, ya sea una importancia, por ejemplo, por su naturaleza o por su teología o por su fenomenología, etcétera. Palabras, por ejemplo, como shamayim, cielos, eso es un plural, cielos, pero uno no traduce cielo, sino que uno traduce cielo. O como mayim, aguas, pero uno traduce agua. O como Elohim, que es dioses, pero uno traduce Dios. A eso es a lo que se refiere el plural de plenitud. No necesariamente, entonces aquí está diciendo es una trinidad. O también se habla en esos textos del plural como el plural de majestad. Y aquí lo que se propone es que los reyes, como son representantes de todo un estado, o los gobernadores o los presidentes, como son representantes de un estado, dice, hemos decidido qué, pero decidió él solo, decretó él solo, pero dice, hemos decretado y hemos decidido qué. Entonces, esa es una opción, ahí está. Aunque él solo haya tomado la decisión, reitero. O, por ejemplo, también se dice que cuando se habla en esos textos de plural, no necesariamente tendría que estar hablándose de la Trinidad, sino que también se puede hablar del soliloquio de Dios. Y ese soliloquio de Dios es una de las interpretaciones del judaísmo, porque recordemos que obviamente la gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es una de las grandes diferencias es precisamente la Trinidad. Jamás un judío te va a aceptar la Trinidad, jamás. ¿Correcto? Entonces él va a decir, no, cuando están hablando de esos textos, está hablando Dios consigo mismo, ¿ya?
Y entonces ese Dios consigo mismo, reitero, ahí estaría hablando es como con la sabiduría, dicen ellos. La sabiduría en el Antiguo Testamento y en todas las culturas mesopotámicas casi que se personificaba con una mujer, ¿ya? Con un ser femenino. En Israel, en Egipto, en la Mesopotamia, la sabiduría era una mujer. Y de hecho, en el texto bíblico dice: a todos los simples vengan acá y les voy a enseñar sabiduría y conceptos, etcétera, etcétera. La sabiduría hablando como si fuese, reitero, una mujer. También los biblistas van a decir: no, eso puede referirse a los ángeles. Y el caso del ángel del Señor, que los teólogos muchas veces van a decir que el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Y entonces el biblista va a decir: no, no siempre. El ángel es sencillamente un ángel, y a veces ese ángel se refiere a un ángel como tal, y a veces se refiere a él como si fuera Dios mismo. Entonces no es muy claro ese concepto del ángel de Yahvé, del cual se ha echado mano para decir, reitero, que era Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y dijimos también que en el Antiguo Testamento lo que se enfatiza más bien es como la unicidad de Dios. Deuteronomio 6:4, oye ahora Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Éxodo 8:10, Éxodo 9:14, donde habla de las proezas que Dios hizo en Egipto, ¿correcto? Y que todo eso es para que Egipto conozca que hay un solo Dios, o que no hay otro Dios como él. ¿Ya? Entonces se enfatiza eso, igual que en Isaías 40, 18, 25, Deuteronomio 4, 34 y 35. Esto es un pequeño repaso, grosso modo, de lo que les dije la clase anterior. Entonces, aquí lo que estoy tratando de decir es que, por una parte, se toman esos textos para hablar de la Trinidad, pero que por el otro lado se dice: no, no necesariamente puede ser Trinidad, sino que es lo que les acabé de explicar, ¿ya? Y que en el otro audio está más explicado. Ahora vamos al testimonio neotestamentario. Ese es un poco más, digamos, más como específico y más abierto, hablando de la Trinidad. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento ya está en el escenario bíblico, ¿quién? Jesucristo. Y a Jesucristo se le conoce como la segunda persona de la Trinidad. Entonces, de hecho, se pretende demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido por el Señor. Y va mucho más allá, no solamente el Mesías, sino que Jesucristo es Dios mismo. Y entonces, mire, aquí están los textos que lo corroboran, ¿ya? Entonces, miremos algunos textos que nos hablan de que, por una parte, Jesús es distinto al Padre, pero por el otro lado, Jesús es uno con el Padre. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 27. Por favor, les agradecería que me colaboraran con esos textos. Mateo 11, 27. Y aquí retomaríamos entonces la clase para hoy. Dice Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ojo, estamos viendo entonces los testimonios tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento de la Trinidad. Los textos que le di del Antiguo Testamento son esos que estaban ahí y que hablan entonces en el plural de nosotros, nuestro, hagamos, descendamos, confundamos, etcétera. ¿Con quién está hablando ahí en plural si solamente hay un Dios? Es decir, si solamente consta de uno, entonces se dice no, es la Trinidad. Y les mostré otros aspectos adicionales. Aquí en el Nuevo Testamento vamos a ver en Mateo 11:27 que Jesús es distinto al Padre, intentando demostrar con ellos, con esos textos, la Trinidad. ¿Listo? Entonces aquí es muy, muy claro Cristo cuando dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ojo, entonces, por una parte está Él y por otra parte está el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Aquí ya hay otra situación porque, a ver, si usted conoce al Padre, conoce ya al Hijo, y si conoce al Hijo, ya conoce al Padre. Pero antes había dicho y después sigue diciendo y mostrando una diferencia entre los dos. Sino el Hijo, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Otro texto que plantea esto es Juan capítulo 5.
Juan capítulo 5, versículos 20 al 22. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes lo admiren. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces, fíjense que en estos textos, reitero, vuelve y se muestra algo de similitud entre el Padre y el Hijo, o coiguales, como dice la definición de Trinidad, coiguales, ¿correcto? Pero también muestra que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes. Son dos personas diferentes. Y en el Juan capítulo 14, versículo 16, usted vaya buscándolo por favor también allá. 14:16 de Juan. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Aquí entonces ya ingresa una tercera parte de la Trinidad. Entonces, y yo rogaré al Padre y él enviará un consolador, el Paráclitos en el griego. Entonces aquí ya reitero, se muestra no solamente, entonces está hablando el Hijo, diciéndole que él va a rogar al Padre para que les envíe, y ahí está la tercera persona, la Trinidad. Es lo que se plantea y lo que se infiere de estos textos. Mateo 27:46. Roland. Pero entonces hay una controversia, ¿no? Porque entonces Jesús, por un lado, es igual al Padre, pero por otro lado es diferente, ¿no? Porque si está rogándole al Padre, si fuese igual, pues él diría, yo le voy a mandar y ya está, no tengo necesidad de rogarle al Padre. Es correcto. Entonces ahí, Precisamente por eso es que se utilizan esos textos, para intentar demostrar que, por una parte, es exactamente lo que estás diciendo, igual al Padre, de tal manera que se atribuye cosas que solamente el Padre puede hacer, pero por otro lado, marca una diferencia con el Padre. Entonces, precisamente se utilizan esos textos para decir, aquí está la Trinidad. Y la Trinidad son, lo que intenta explicar es que una cosa es el Padre, o una persona es el Padre y una persona es el Hijo. Precisamente eso es lo que pretende. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está. Reitero, estos testimonios neotestamentarios que estoy leyendo en este momento, lo que pretende mostrarnos es que Jesús, por una parte, es igual al Padre, pero por otra parte es distinto al Padre. ¿Listo? Y textos, por ejemplo, como Juan 1:1, van a mostrar que Jesucristo es divino, por una parte, y que también es uno con el Padre. Claro que reitero, ya en estos textos que leímos ya hay algo de esto que nos lo está mostrando. Juan capítulo 1, versículo 1. Por favor, ¿quién lo tiene? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está. Entonces, lo que se propone acá es que el verbo del cual está hablando ahí es Jesucristo. ¿Ya? Los señores testigos de Jehová van a decir, en el principio el verbo era un Dios, la palabra era un Dios, pero acá, según la teología cristiana, este verbo del cual está hablando es Jesucristo. Y ahí está diciendo entonces, cuidado, desde el principio del mundo estaba ese Jesucristo, ahí. Entonces, eso es lo que se trabaja. Y el 14, la parte B del 14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ahí está. Entonces, y vimos y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ese que estaba ya en el principio, entonces, luego se hizo carne. Y por eso es que se trabaja a partir de estos textos que acabamos de leer, que sí, que Jesucristo estaba con el Padre allá en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, se va a decir, o sea que esos textos de los que dijimos ahorita, o en este caso la clase anterior, hagamos, descendamos nuestra imagen, entonces ahí estaba hablando con el Padre, pero desde la explicación de este texto. Claro, cuando nosotros leemos este texto y vamos allá a esos textos que hablan el plural en el Antiguo Testamento, decimos, claro, ahí estaba.
estaba Jesucristo y entonces estaba hablando de la Trinidad en esos textos de allá. Pero desde la perspectiva del Antiguo Testamento, no. Me explico lo que, no sé si me estoy haciendo entender. Desde una visión veterotestamentaria, perdón, no se puede hablar de Jesucristo allá en esos textos, ni de Trinidad. Pero acá, en estos textos, cuando se ve de manera retrospectiva, entonces, claro que sí, allá estaba, vea, eso no tiene discusión, así era. ¿Listo? Miremos lo que dice el 10:30. 10:30 de Juan. El Padre y yo uno somos. Wow. El Padre y yo uno somos. Estos eran las exclamaciones, las expresiones que les chocaban enormemente a los judíos. ¿Cómo es que este tipo se va a igualar a Dios de por Dios? ¿Cómo es que va a decir el Padre y yo uno somos? Como diciendo, somos exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces, ahí nos está mostrando esto. Por otro lado, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Porque aquí también se tiene algo como bastante curioso. Es como si se tiene Padre, Hijo y el Espíritu Santo como si fuese el niño menor de la familia. Ese hermanito menor al que el hermano mayor y el hermano intermedio le pegan y se la montan y como que se tuviera como esa idea del Espíritu Santo, ¿no? El hermanito menor de la casa. Pero estos textos nos van a decir cuidado, porque estos textos nos muestran que el Espíritu Santo también es Dios. Primera de Corintios 2, 10 y 11, por favor, alguien que lo lea. Esa primera Corintios 2, 10, 11 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí. Entonces acá nos está hablando abiertamente de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? Sino que es el Espíritu el que las conoce y el que nos las revela. Y el único que puede conocer las cosas de Dios es el Espíritu de Dios. Entonces, si es el único que puede conocer esas cosas es porque Él es Dios, ¿correcto? Y Primera de Corintios 12. 12, 4 al 6. Sí, por favor. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí está. Entonces, fíjense que empieza diciendo bastante curioso. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿correcto? Ojo, entonces esos dones vienen al ser humano por intermedio del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero mire cómo concluye diciendo el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, perdón, empieza hablando del Espíritu, pero luego habla de Dios, diciendo que eso que nosotros llamamos dones y ministerios vienen por Dios y que es el mismo Dios el que da a todos por igual. El asunto es que aquí equipara tanto a Dios como al Espíritu Santo. Entonces, en conclusión, lo que significa es que el Espíritu Santo es el mismo Dios. ¿Listo? Eso es lo que se trabaja. Pero también, por otro lado, hay distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Reitero, estamos hablando entonces de que esas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son iguales en estos textos que vimos a Dios. Es decir, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero por otro lado también hay distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde? Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Ahí tienen todas las referencias bíblicas. Por favor, leámoslas porque es importante, digamos, este aspecto
este aspecto de los materiales bíblicos que estamos utilizando para hablar de esta Trinidad. Mateo 3, 16, 17. Alguien que lo tenga, por favor, lo lea. Dice, entonces Jesús, 3:16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Entonces, y Jesús, ahí está una de las personas de la Trinidad. Después que fue bautizado, subió enseguida del agua y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, ahí está, que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, cuidado, estamos viendo, reitero, estamos viendo textos en los cuales se menciona a las tres personas de la Trinidad y distinguiendo entre ellas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí entonces está Jesucristo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hasta otra distinción, es decir, estamos leyendo textos en los cuales aparecen en acción lo que llamamos las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este Mateo 12, 28 va a decir, pero si yo, ahí está Jesucristo hablando, por el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu de Dios, hecho fuera demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Entonces, yo, está hablando Jesucristo en ese momento diciendo yo, por el Espíritu de Dios, y luego dice, entonces ha llegado el Espíritu de Dios a ustedes. ¿Listo? Ahí están entonces las tres personas también. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús, ojo, ahí está uno, Jesús se regocijó en el Espíritu, ojo, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo Padre, Señor de los cielos y la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Listo? Entonces, Jesucristo se regocija en el Espíritu y le ora al Padre. Gracias, Padre. Alguien diría, no, perdón, es el espíritu de él, como ser humano tiene un espíritu. Aquí no lo toman de esa manera. Aquí lo toman con que se regocijan el espíritu es en esa tercera persona de la Trinidad. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, reitero, estamos viendo en este momento los materiales bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que se utilizan para defender la doctrina de la Trinidad. ¿Listo? Hechos 1, 4, 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Me perdí, perdón. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaren la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok. Entonces, ¿quién está hablando o quién está ordenando ahí? Pues Jesucristo. No salgan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Ahí está Dios, ¿correcto? Y dice, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahí está entonces Jesucristo, el Padre y
el Espíritu Santo. Bueno, ahí está también, por ejemplo, Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, 1, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, 2, y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, 3. ¿Ya? Entonces, Esteban, lleno del Espíritu Santo, 1, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, 2, y a Jesús, 3, que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí está, lo repite. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Primera de Tesalonicenses, ¿por qué son importantes? Se podría decir, bueno, vea, ya leímos los textos de los evangelios, listo, ya dejemos así, sí, ya sabemos. ¿Por qué es tan importante rastrear cada uno de esos pasajes? Y eso que hay muchos más, pero no los coloqué acá, para no hacer más larga la cosa. Pero es importante porque cada uno de los autores de estos textos son gente diferente y en diferentes épocas de la historia, en diferentes épocas del desarrollo teológico y en diferentes lugares. Entonces, por eso se toman todos esos textos que representan eso, diferentes épocas, diferentes desarrollos y diferentes lugares, diferentes personas, para decir eso ya se estaba diseminando y se estaba entendiendo por parte de todos esos diferentes actores en la iglesia, lo que se llamaría pues, el momento del ministerio de Jesucristo y la iglesia primitiva. Eso ya se tenía claro allá. Por eso, reitero, estoy haciendo leer todos esos textos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el escritor de Mateo es uno y el escritor de Marcos es otro y el de Lucas es el mismo de la obra lucana con Hechos, pero Tesalonicenses es diferente al de Hebreo y al de Apocalipsis y al de Pedro. ¿Ya? Entonces, es por eso que los hacemos leer todos. Reitero, para que entendamos que son diferentes épocas, diferentes personajes, con destinatarios diferentes también. Y se está hablando de la Trinidad ahí en esos aspectos. Reitero también que esto es muy importante porque, como se dice y se ha dicho muchísimo, cuidado, es que la doctrina de la Trinidad, como el término Trinidad no está en la Biblia, como ya les dije, ni triunidad, ni nada de ese asunto, ni trino, entonces eso fue algo que se inventaron en los concilios, a lo cual va a responder Karl Barth un momento. Lo que se dijo en los concilios y lo que han dicho los diferentes teólogos y apologistas en la historia, no es que se hayan inventado la doctrina de la Trinidad, ella ya está establecida en el texto bíblico, tiene bases bíblicas. Lo que ellos hicieron fue tratar de explicar y sistematizar lo que ya está en el texto bíblico. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, no me digan que la doctrina de la Trinidad no tiene asidero bíblico. Lo que pasa es que sí tiene, es una sistematización. ¿Qué se ha dicho de esa doctrina de la Trinidad? A través de la historia, a través de los concilios. ¿Listo? Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Primera de Tesalonicenses 1, 3 y 5. Primera de Tesalonicenses 1, 3, 5. Primera de Tesalonicenses 1, 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Muy bien. Entonces, en estos textos que acabas de leer, nuevamente está la Trinidad. Mire, entonces lo que se dice en el 3. Estamos en el texto de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1,
versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de nuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Entonces, el Padre acordándonos de lo que hizo Jesucristo. ¿Listo? Sabemos, hermanos amados Dios, que nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo. Ahí está entonces 3. ¿Listo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego en el capítulo 5 del mismo libro, 1 Tesalonicenses, versículo 18 y 19, dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Ojo, esta es la voluntad de Dios, Padre, para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ya? Ahí está la segunda persona. Y el 19 dice: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Entonces ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, uno, respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Él os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces ahí está Dios. Luego dice, amados por el Señor en este caso es el Espíritu, el Jesucristo, y dice, por la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está. En el 14 dice, para esto llamó por medio de nuestro Señor de Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Hebreos capítulo 9, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, 1, el cual mediante el Espíritu, 2, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, 3. Fíjense. Entonces uno diría, pues, perdón, esos textos ahí están, o sea, eso es más claro para dónde. Claro que sí hay Trinidad. Entonces, ahí también cabría la situación de que, ¿por qué entonces nuestros hermanos unicitarios hablan de que no hay una Trinidad, sino que hay es una unicidad? Yo siempre he dicho, yo con mis hermanos unicitarios no le voto corriente a una discusión de esas, porque tanto los unicitarios por una parte como los trinitarios por el otro lado son básicamente lo mismo. Lo que hay es una diferencia de conceptos, que ahora más adelante vamos a ver que precisamente cómo es que se entiende la Trinidad. Porque por una parte, si se entiende como tres dioses diferentes, aquí tenemos el Padre, aquí tenemos el Hijo y aquí tenemos el Espíritu Santo, y estos tres son totalmente diferentes, eso es un error. Y aquí van a decir, pero perdón, entonces, ¿cómo así? Me está mostrando que todos los tres son diferentes y ahora me dice que es un error decir que son diferentes. El error está en decir que son tres dioses. Tres dioses. Si usted dice que el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios y el Espíritu Santo es un Dios, entonces ahí estamos cayendo en un error muy grande, porque estamos diciendo que hay tres dioses diferentes. Y ahí entonces ya estamos en la idolatría y en el politeísmo. Y no es correcto. Entonces hay que mirar cómo es que fusionamos esos tres para decir que son un solo Dios. Para decir que son un solo Dios. Y ahí viene el concepto de personas, pero el asunto es que el concepto de personas para nosotros es diferente a lo que es personas para ellos cuando ellos hablaron de tres personas diferentes. Porque cuando se habló de tres personas diferentes, se tomó el concepto, incluso que eso no es ni siquiera, ¿sabe de dónde se tomó el concepto de personas para hablar de las personas de la Trinidad? Se tomó del teatro. Y cuando se tomó del teatro era que era un solo, eso se llama histriónico. Histriónico es que un solo personaje, un solo actor en el teatro podría hacer tres papeles diferentes en una sola obra, pero era un solo personaje. Y se tomó el concepto de persona de ahí del teatro para intentar explicar el concepto de personas en la Trinidad. Pero reitero,
Lo que no se tiene en cuenta en la actualidad es que era un solo personaje que podía ser de tres personas distintas en una sola obra. Ya se tomó ese concepto. ¿Listo? Hebreos 9:14, primera de Pedro 1:2. Sí, tengo primera de Pedro, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto y Galacia y Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz o sea multiplicadas. Entonces, fíjense que aquí está. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Claro, entonces uno diría, y entonces estas personas que hablan de la unicidad, ¿cómo es que no tienen en cuenta o qué explicación tienen de esto? No, la explicación está ahí. Yo no sé si usted ha escuchado orar, por ejemplo, a nuestros hermanos unicitarios. Ellos le oran al Padre en el nombre de Jesucristo y creen en los dones del Espíritu Santo. La cosa no es de fondo, sino de forma. ¿Cómo es que yo interpreto esos tres aspectos, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Como tres personas diferentes. Entonces, ¿en el cielo hay tres tronos? No, en el cielo hay un solo trono. Y entonces, o sea, ¿se sienta uno encima del otro en los tronos o cómo es el asunto? Porque realmente la Biblia habla de que hay un solo trono, aunque en un texto de los que leímos dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Ya? Pero por lo general se habla del trono de Dios. Y la Biblia habla del trono de Dios y punto. Apocalipsis 1, 9 y 10. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, estando yo en el Espíritu en el día del Señor. Oiga eso, ahí está nuevamente este concepto. Reitero, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahí está entonces esos tres conceptos. Preguntas hasta el momento. Sí. Bueno, no es una pregunta, sino que, por ejemplo, ellos, los apóstoles, bueno, ellos creían así como los judíos, oye Israel, Jehová uno solo es, o sea que para ellos también al principio debió ser, bueno, chocante, no sé, me imagino, ¿no? Sí, ahí es cuando surge precisamente ese concepto y ahí es cuando una persona, si cree en Jesucristo, ya deja de ser judío, ¿ya? Por eso es que ese concepto de los judíos mesiánicos es un concepto mal usado, los judíos mesiánicos. Es un concepto mal usado, ¿por qué razón? Porque si se es judío, no es mesiánico, aunque obviamente el judío va a decir, no, pues que obviamente nosotros todos somos mesiánicos o judío mesiánicos en el sentido que estamos esperando al Mesías. Pero el concepto judío mesiánico se utiliza es para aquellas personas que consideran que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el Mesías como tal, cosa que el judaísmo no acepta. ¿Ya? Entonces realmente una persona, si cree en Jesucristo, ya no va a ser judío. O sea, si cree en Jesucristo, inmediatamente deja de ser judío y se convierte en cristiano o lo que llaman, reitero, un poco mal utilizado el término judío mesiánico. ¿Ya? Cuidado, reitero. Si le preguntan a un judío y a un judío mesiánico, muchas veces dicen, no, es que todos somos judío mesiánicos porque estamos, es decir, los judíos somos judío mesiánicos en el sentido que estamos esperando al Mesías. Pero reitero, el concepto judío mesiánico que se maneja en la actualidad es uno que maneja muchas cosas de la cultura y de creencias del judaísmo,
pero que acepta a Jesucristo como Mesías y como Dios, cosa que nunca va a pasar con los judíos. A eso me refiero. Entonces, claro, aquí hay una cantidad de situaciones bastante fuertes que se manejan acá en tanto en el cristianismo católico y evangélico, que no van a manejar en el judaísmo. Muy bien. Hablemos un momentico para intentar trabajar ese concepto del espíritu, de las analogías. Y aquí quiero mostrarles una cantidad de analogías para intentar, digamos, tomar ejemplos de diferentes ámbitos que se han utilizado a través de la historia para intentar explicar la Trinidad, Y luego veremos otros aspectos en contra de la Trinidad. ¿Listo? El arrianismo, el socianismo, u otras explicaciones de cómo es que funciona ese Jesucristo, ese Padre, Hijo y Espíritu Santo que nosotros llamamos. Estas analogías son de diferentes maneras. Hay analogías desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva también natural, desde la perspectiva modal y desde la perspectiva humana. Veamos algunos ejemplos de esas analogías. Por ejemplo, este personaje, Agustín de Hipona, que está ahí en la imagen, ese fue el campeón de las analogías psicológicas. Y él lo que plantea es que en el ser humano hay muchos vestigios de la Trinidad. Y él propone entonces analogías que se han llamado analogías psicológicas. Por ejemplo, él dice en el terreno de la óptica, en el terreno de la visión. Por una parte estaría el objeto de la visión, está intentando explicar la Trinidad teniendo como ejemplo la óptica, la visión. Y él dice que por una parte está el objeto de la visión, ¿correcto? Pero por otra parte está la representación humana del objeto y el enfoque intencional de ese objeto. Estos tres aspectos se tuvieron en cuenta para hablar de la teoría del conocimiento en la investigación científica. ¿En qué sentido? En que hay un objeto de estudio. Si hay un objeto de estudio, ese objeto se está viendo con algo. Y luego se tienen unas conclusiones de ese objeto de estudio, que en este caso sería el enfoque intencional. Pero aquí, ¿qué es lo que se pretende con esto? Es decir, que hay un objeto de la visión, es decir, usted está viendo algo con sus ojitos. Usted está viendo algo con esos ojos. Pero, cuidado, hay una representación humana de ese objeto. Esto es un celular, esto es un computador, ¿correcto? Esto es una Biblia, ¿correcto? Entonces, yo estoy utilizando mis ojos para ver un objeto, ¿correcto? Como estos que le mencioné acá. Y hay una representación humana de ese objeto. ¿Cómo es que yo represento ese computador? ¿Cómo represento el celular? ¿Cómo represento la Biblia? Y por otro lado, hay un enfoque intencional. Es decir, ¿por qué yo lo estoy representando de esa manera? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que intento lograr con eso? Entonces él dice, ahí está la Trinidad. Por una parte, el objeto, ¿cierto? Por otra parte, la representación de ese objeto, que yo tengo una representación de ese objeto. ¿Cómo es un computador? Un computador es ABC. ¿Cómo es una Biblia? Es ABC, ¿correcto? Y yo la represento de X o Y manera con un enfoque intencional. Es decir, estoy buscando una intencionalidad al representar eso. Entonces dice, San Agustín, ese es un primer ejemplo de la Trinidad, ¿correcto? Entonces, uno, el estudio de Dios. Por ejemplo, este libro es un enfoque de la Trinidad. ¿En el qué sentido? Ojo, miren cómo tratan de explicar con este libro la Trinidad. Este libro tiene algo que es alto, otra cosa que es ancho y otra cosa que es el espesor, el grosor, el volumen de este libro. Son tres cosas diferentes, pero las tres forman un Dios, forman un libro. En el caso también de Dios sería así. Coloquemos un ejemplo. Entonces sería, lo alto sería el Padre, lo ancho sería el Hijo y lo voluminoso sería el Espíritu Santo.
Pero perdón, ¿son tres dioses diferentes? O sea que aquí hay tres libros. No, no señor, hay un solo libro. Hay un solo libro, ¿correcto? Entonces es lo que se pretende también trabajar acá. Y es lo que nos está diciendo acá en este aspecto. Hay un objeto, ¿correcto? Un objeto que es un objeto de estudio, un celular. La representación humana del celular. Yo tengo una representación humana de ese celular. Es algo que tiene tres dimensiones: ancho, alto, grueso, ¿correcto? Es negro o es gris, tiene ABC, ¿cierto? Y todo eso tiene una intencionalidad. Todo ese enfoque que yo le doy a este celular tiene una intencionalidad, pero es un solo digamos, proceso el que yo estoy teniendo a cabo con ese celular. Un solo proceso. Reitero, eso se llama la teoría del conocimiento en la investigación científica, utilizando estos tres conceptos. Obviamente, San Agustín solamente los está utilizando con el objeto de la visión, es decir, con el ojo. Roland. Pastor, pero entonces, de acuerdo a eso, si yo llego a dar un enfoque erróneo, ¿me puedo equivocar? Si yo quiero, ¿qué? Perdón. Si yo llego a dar un enfoque erróneo, de acuerdo a lo que yo veo, ¿me puedo estar equivocando o...? Yo, no se debería llamar equivocación, porque aquí estamos hablando de un enfoque intencional. ¿Con qué intencionalidad tú estás enfocando eso? Y la intencionalidad es diferente para todos, porque podríamos decir, bueno, ¿y para qué es este celular? Alguien diría, para hacer llamadas, pero otro diría, no, yo lo utilizo solamente para hacer videos porque pues, eso es lo mío. Y otro diría, no, yo lo utilizo para buscar en las redes sociales. Entonces, fíjese, hay una intencionalidad en el asunto, ¿ya? Y quién está en la verdad y quién está en el error, el que dice que esto es para grabar videos o para hacer llamadas o sencillamente para estar en las redes sociales. Todos están en lo cierto. Entonces, no necesariamente la intencionalidad que yo le doy a algo, no necesariamente me lleva a decir que estoy errado. ¿Ah? O a que otras personas digan de mí, está errado. No necesariamente. Igual también pasa lo mismo con Dios. Exactamente lo mismo con Dios. Que veríamos que, mire, aquí vemos 4 personas y los demás que vayan a ver este video, y todos tenemos una idea diferente de lo que es Dios. Vimos una definición de lo que es Dios al inicio, ¿correcto? Pero es una definición. De pronto nosotros decimos, vea qué interesante, yo no tenía esa definición de Dios. Está muy completa. Otro diría, no, eso está muy distorsionada, o yo tengo una visión diferente. Porque yo podría colocar en esa definición de Dios otros atributos que no están ahí. Perdón, ¿eso significa que porque dije otros atributos que están ahí estoy equivocado? No, está totalmente lo cierto. Porque pensar que ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? A la definición que les di de Dios al inicio. Entonces otro diría, yo le puedo dar otra definición de Dios. Ah, bien pueda él, nos la da, por favor. Y podría dar algo totalmente diferente de lo que es Dios ahí, en esa definición del catecismo de Westminster. Y se diría, entonces, esta persona está equivocada porque dio una idea o una definición totalmente diferente al catecismo de Westminster respecto a Dios. No, no necesariamente está equivocado, sencillamente es algo complementario. Algo que, unido a esto, hace de ese concepto de Dios algo mucho más grande y que no se tuvo en cuenta ahí. Claro que sí, es totalmente posible. Nada más con el mero hecho de que mencione otros atributos y perfecciones de Dios. Ahí ya tiene otras cosas tan diferentes de Dios, pero que vienen a ser complementarios de ese Dios. Pasa eso entonces con la Trinidad. Veamos qué otros ejemplos colocó este personaje en cuanto a las analogías psicológicas. Él dice, por ejemplo, la memoria. La memoria, por una parte, la imagen interna de la memoria por otra y la intención de la voluntad por otra. Entonces, San Agustín trata de explicar la Trinidad utilizando el ejemplo de la memoria. En un momento está la memoria. Ojo, pero una cosa es la memoria y otra cosa es la imagen interna de la memoria. Son dos cosas diferentes. Y la intención de la voluntad. Entonces, fíjese, vamos a hacer algo. La memoria. En la memoria de una persona está el abuelo o el papá, ¿correcto? Y tiene en esa imagen de la memoria el concepto de papá, ¿correcto? Ah, ahí estaba mi papá. Pero una cosa es el concepto de papá en la memoria y otra muy diferente es la imagen que se tiene de ese papá en la memoria, ¿cierto? Y otra cosa muy diferente es la intención de la voluntad. En ese caso podríamos decir, cuando piensa en el papá, cuando viene a la memoria el papá de esa persona,
¿con qué intención viene? Entonces uno dirá, viene con la intención no, pues siento un recuerdo bastante gratificante porque es que yo tuve una relación muy bonita con mi papá. Y cada vez que lo pienso, pues hasta lloro y me pongo nostálgico porque él ya no está conmigo, etcétera, etcétera. Y otra persona podría decir, es que recuerdo a mi papá y definitivamente me da como una rabia porque es que nos abandonó, porque es que la idea que tengo de él es muy vaga, porque se fue cuando yo era muy pequeño, ¿cierto? Otra va a decir, no quiero ni recordarlo porque me violó, ¿ya? Entonces fíjese que son tres conceptos. Por una parte, en la memoria está el concepto de papá. Ojo con eso. Pero en la memoria está la imagen del papá. Y en la misma memoria está la intención de la voluntad de por qué recuerdo y cómo recuerdo a esa persona. Son tres conceptos diferentes, pero están dentro de la misma memoria. San Agustín dice, así mismo es Dios. Tres conceptos diferentes que están en un mismo lugar y que forman una sola cosa que es la memoria de mi papá. ¿Me hago entender en lo que yo les estoy diciendo? Son, reitero, imágenes o maneras de intentar explicar la Trinidad. En este Amén. caso, reitero, utilizando la memoria, el concepto de papá, la imagen de papá y para qué yo llevo a cabo para qué hago memoria de mi papá, de acuerdo a la voluntad con la cual hago memoria. Preguntas. Aquí hay otro ejemplo. San Agustín da otro ejemplo con los sonidos de las palabras en la memoria. El recuerdo mental y la voluntad de la persona que recuerda y piensa. Entonces, es muy unido a eso que le estaba diciendo acá. Por ejemplo, la palabra revólver. La palabra revólver. Entonces, está la palabra revólver, ¿correcto? Y uno tiene en su idea, en su memoria, la idea de un revólver. Pero también tiene aquí lo que dice el sonido de la palabra. ¿Cómo suena la palabra revólver? Entonces, de pronto nosotros la asociaríamos con el sonido del disparo al salir, ¿cierto? Y la voluntad de la persona que recuerda, ¿qué pasa en esa persona cuando recuerda algo? Alguien dirá, de pronto lo que yo recuerdo cuando hablo de revólver y escucho el sonido es que eso fue lo último que escuché y luego la persona con la que yo iba cayó muerta. Otro dice, no, yo lo recuerdo con agrado ese sonido de revólver porque fue lo que me salvó la vida al quitarle la vida al que me la iba a quitar a mí. Son ejemplos que estoy colocando. ¿Sí me hago entender? En esto. Otros autores van a trabajar a intentar explicar la Trinidad con el ser, el saber y el querer. Una cosa soy yo como ser, otra cosa soy yo con lo que sé y con lo que quiero hacer, de pronto con lo que soy y con lo que sé. Pero ¿cuántos Luis Carlos hay ahí? ¿Tres? No, uno solo, sino en diferentes roles. En el rol del ser, es decir, del existir, pero también en ese existir tengo un conocimiento. ¿Y qué hago con ese conocimiento? ¿Qué quiero hacer con ese conocimiento? Son tres cosas diferentes, pero son mismo Luis Carlos. Reitero, son, ¿cómo se llama esto que les estoy diciendo acá? Son analogías psicológicas. Analogías psicológicas. Por ejemplo, miren permítanme, me salto un momentico estas. La mente humana que recuerda a Dios, por una parte, conoce a Dios y ama a Dios. Ese es otro ejemplo que colocó San Agustín. Él trabajaba mucho con la mente. Entonces él dice otro ejemplo con la mente humana. Esta mente humana recuerda a Dios, ¿correcto? Conoce a Dios y ama a Dios. Claro, obviamente con la mente también se ama con el corazón, pero también se ama con la mente. Entonces, él trata de utilizar también estos tres recuerdos, estos tres roles de la mente para explicar la Trinidad. Karl Barth va a proponer algo para explicar la Trinidad. Por una parte, revelador, revelación y ser revelado. Revelador, ¿quién sería? El Padre. La revelación sería
a través del Espíritu Santo y el ser revelado es Jesucristo. Entonces, pero todos están ahí, revelador, revelación y ser revelado. Pero entonces, perdón, usted me dijo entonces revelador el Padre, revelación a través del Espíritu Santo y ser revelado Jesucristo. Entonces ahí estamos hablando de tres personas igual. No, estamos hablando de un solo Dios que hace tres cosas diferentes. Hay algunos, esos eran las analogías psicológicas. Hablemos de analogías naturales que son mucho más fáciles de entender. Una expuesta por Tertuliano. Él dice, expliquemos la Trinidad. ¿Cómo lo explicamos? El árbol nos sirve muchísimo. El árbol tiene por una parte raíz, pero el árbol no es solamente raíz, es tronco, es flores, ¿correcto? Y por el otro lado también tiene fruta. Eso es Dios, raíz, árbol y fruta. ¿Cuántos árboles hay ahí? ¿Tres? No, hay un solo árbol, raíz, árbol y fruta. Pero cada una de esas partes del árbol hace cosas diferentes, ¿correcto? Tienen un rol diferente y que sin eso el árbol no podría funcionar, porque si el árbol sin raíz, perdón, ¿cómo funciona? Y el árbol sin fruta, bueno, de pronto es un árbol ornamental, pero aún así el árbol ornamental tiene un fruto, es decir, un objetivo, ¿correcto? Entonces Tertuliano dice, ¿quieren saber cómo es la Trinidad? Pues sencillo, raíz, árbol y fruta. ¿Listo? Otros autores proponen, ¿quieren conocer cómo es la Trinidad? Pues sencillo, la fuente, el río y el lago. La fuente es el lugar donde nace el río, ¿correcto? Pero una cosa es la fuente y otra cosa es el río. Una cosa es el río y otra cosa es el lago, pero todos son exactamente lo mismo. Pero una cosa diferente es el río, la fuente y el lago son diferentes, pero a su vez son exactamente lo mismo, porque es finalmente la misma agua que nació de esa fuente que está formando parte de la fuente del río y del lago. U otra manera en que se ha tratado de explicar la Trinidad, los estados del agua, sólido, líquido y gaseoso. Una cosa es el agua líquida y otra cosa es el agua sólida y el agua gaseosa. No, son exactamente la misma. Todas las tres son diferentes estados, pero es la misma agua. La misma agua puede ser líquida, puede ser sólida o puede ser gaseosa. Reitero, son analogías que se han utilizado para tratar de explicar la Trinidad. Otra bien interesante, el sol, el esplendor y el calor. Es decir, está el sol como tal, el esplendor hablando de la luz del sol que tenemos en este momento y por eso podemos decir estamos de día, y el calor que emanan esos árboles que ya estoy que me quito este saco de acá. Entonces, son tres cosas que emanan del mismo sol, ¿correcto? Pero que son tres cosas diferentes. Yo no puedo decir que la luz del sol es lo mismo que el calor. Son cosas diferentes. Con la luz me ilumino. Con el calor, ya estoy que me quito el saco. ¿Se me hago entender? Otros toman otras partes del árbol. La raíz, el tronco y las ramas. Yo no sé, ayuda en algo tener estos ejemplos de la Trinidad para que nosotros podamos entender la Trinidad. De pronto los ejemplos a veces ayudan y a veces confunden. Otro ejemplo que han colocado mucho para la Trinidad, todos estos ejemplos los tomo, lo que hago es un barrido de todos los libros de teología sistemática y tienen esos ejemplos para tratar de explicar la Trinidad. Un ejemplo muy clásico para tratar de explicar la Trinidad es el trébol. Las famosas tres hojas del trébol, pero forman una flor que es el trébol, bueno, digámosle flor, pero tiene tres, digamos, pétalos diferentes, pero es una sola flor. O miren esta bastante interesante, el huevo tiene una cáscara, tiene una clara y tiene una yema, pero perdón, ¿son tres huevos ahí? No, no son tres huevos, es solamente uno que tiene cáscara, clara y yema. Pero cada uno de estos ejemplos, por lo menos la raíz, el árbol, la fruta, cada uno cumple una función diferente, ¿no? Es correcto, pero todos son un solo árbol, un solo árbol. Perdón, entonces me está hablando de tres árboles cuando me dice raíz, tronco y ramas o raíz, árbol y fruta. No, le estoy hablando de un solo árbol. No hay tres árboles ahí, hay uno solo, pero cada uno de esos componentes o elementos cumple una función diferente. Esos son los ejemplos naturales. Los ejemplos modales son ejemplos que tienen que ver con el ser humano. Por ejemplo,
el ser humano, esto es algo también que se ha trabajado muchísimo para tratar de explicar la doctrina de la Trinidad. El ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Bueno, esto por lo menos en el Nuevo Testamento, ¿no? Que se hace esa distinción en cuerpo, alma y espíritu. Lo que pasa es que esa distinción en el ser humano es antagónica, la parte material de la parte inmaterial, pero bueno, no tengamos en cuenta en este momento el antagonismo entre esas tres partes. Digamos que el ser humano es un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Pero son tres personas diferentes, son tres seres humanos en mí. No, soy un ser humano que tengo una parte en mi cuerpo, que es que en mi ser, que es el cuerpo, pero que dentro de mi cuerpo habita un alma y habita también un espíritu. Pero somos un ser humano. Estoy hablando de analogías que se han utilizado a través de la historia para tratar de explicar la Trinidad. Roland, ¿vas a decir algo? No, pastor, ya le... Hay otra que se ha tratado de escoger también, sino que todas estas analogías tienen sus aspectos fuertes y sus aspectos débiles. A todas se les ha buscado problemas, ¿ya? Pero bueno, el ejemplo que les colocaba ahora del libro. El libro es alto, ancho, voluminoso. Esas tres cosas son diferentes, o sea, usted no puede confundir el alto del libro con el ancho o con el volumen. Las tres son diferentes, pero no hay tres libros, hay un solo libro. ¿Ya? Hubo otra muy conocida, es el famoso triángulo, que es una de las más conocidas y que intentan explicar, que es uno que estaba aquí en una laminilla aquí anterior. Acá. Entonces, esta es la famosa del triángulo, que es una de las preferidas por la gente. Entonces, aquí tenemos los tres lados del triángulo, ¿correcto? Aquí tenemos en una esquina del triángulo está el Padre, en otra esquina el Hijo y en otra esquina el Espíritu Santo. Sabemos por el texto bíblico que el Padre no es el Hijo, porque son dos cosas diferentes, pero que el Hijo, de todas maneras, es Dios y el Padre es Dios. Que el Padre no es Espíritu Santo, ni el Hijo es Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es Hijo, ni el Espíritu Santo es Padre, pero que el Espíritu Santo es Dios. Y los tres unidos forman el triángulo. Los tres unidos forman a Dios. Esta es una de las analogías más utilizadas y más apetecidas para hablar de la creación. ¿Hay tres triángulos acá? No. Hay un triángulo que tiene tres lados y cada uno de esos lados, reitero, va a representar una de las personas de la Trinidad. ¿Hay tres dioses? No, hay solamente un Dios. Hay un Dios, pero ese Dios está compuesto por tres personas. Y el problema de personas. Por eso muchas personas, muchos teólogos pretenden decir, no hablemos de personas porque mire cómo se nos complica la vida. ¿Listo? Muy bien. Preguntas de este aspecto. Ahora, como le comento, esto tiene, digamos, tanto de largo como de ancho porque se ha dicho entonces, ¿qué hacemos con las analogías? Entonces, reitero, se le ha sacado muchos problemas a cada una de esas analogías, ¿no? Porque dicen, no son suficientes para tratar de explicar la Trinidad. Por ejemplo, a lo que se conoce como la analogía modal, dice que se centra sobre los diversos papeles o las funciones que puede tener una persona, y eso tiene que ver con una explicación de la Trinidad que se llama modalista. La próxima clase vamos a ver eso de algunos aspectos en contra de la Trinidad, ¿correcto? Aquí le estaba mostrando los aspectos bíblicos de la Trinidad y le estaba explicando de las analogías de la Trinidad para intentar entenderla. Luego vamos a ver algunos aspectos en contra de la Trinidad, pero ya será la otra clase. Preguntas. O las dejamos todas para la próxima clase cuando veamos entonces los aspectos en contra de la Trinidad. Porque entonces Eso. ahí está, por ejemplo, el arrianismo, que va a decir, no, un momento, Jesucristo no es Dios. La divinidad de Jesucristo no existe. Jesucristo es un ser creado, que esa es la posición que toman los señores testigos de Jehová, ¿ya?
Y vamos a ver algunos otros aspectos que parecen que es como si fueran nuevos, pero no, eso no son nuevos, eso ya desde el siglo I ya existía todo ese concepto en contra de la Trinidad y la vamos a ver la próxima clase. Parece bien, pastor. Bueno, ahí vamos construyendo este concepto y que Dios quiera que nos ayude a poder entender un poquitico más la Trinidad. ¿Listo? Con todo lo que hablemos de ella.